Muy buenas noches, Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión de los días miércoles, donde abordamos múltiples temas de interés nacional y la postura del movimiento nacionalista Orden. Quiero, antes de iniciar, dar un gran saludo al equipo de redes que hace posible que esta transmisión sea efectiva y llegue a ustedes. Quiero saludar al equipo de formación, al equipo de logística y a todos los equipos engranados del movimiento que han trabajado durante todos estos años y quienes han sido los artífices de impulsar el movimiento al nivel al que estamos alcanzando y que estoy seguro que va a continuar llegando. Aprovecho la oportunidad para informarles que este sábado, Dios mediante, en Chacaíto, en el Salón Catara, vamos a hacer nuestra segunda convocatoria pública del proyecto voluntariado del Movimiento Nacionalista Orden. La primera fue en el mes de enero. Dios mediante, este sábado volvemos con el proyecto, de manera de captar más personas a las filas del movimiento y expandir todo lo que hemos venido realizando a lo largo de todos estos años. Pues, de manera que te conviertas en un líder dentro de tu espacio de convivencia, en tu comunidad, en tu sector, en tu organización y barrio, y lleves el estandarte del movimiento para transformar nuestra realidad. Les recuerdo que nuestras redes sociales oficiales del Movimiento Nacionalista Orden, tanto en Twitter como en Instagram, es @ordenvenezuela. Nuestra página web es ordenvenezuela.org. Pueden también interactuar con nosotros en nuestro canal Telegram Orden Venezuela. Del mismo modo, si desean ponerse en contacto con nosotros, puede escribirnos a través del correo electrónico ordenvenezuela@gmail.com. Y bien, tenemos aquí el gran placer y el honor de contar con la compañía de mi buen amigo Noel Leal. Noel, muchísimas gracias por venir, por atender a nuestro llamado para discutir varios temas de interés nacional. Para nosotros es un gran honor que estés con nosotros. Eres un venezolano patriota que lleva años, Noel, denunciando las atrocidades del régimen. Noel, desde el año 2002, ya está levantando el estandarte de la libertad en Venezuela. Eso lo tenemos que tener todos muy claro. Ya en 2002 Noel venía hablando de todo el régimen socialista que se iba a apoderar de Venezuela y casi que de manera profética se ha dado en Venezuela. Del mismo modo, desde el año 2006 ya Noel viene alertando a toda Venezuela de toda la componenda muy del mismo 2002, porque en dado caso es previo al triunfo de Chávez en 1998. 2 meses antes del triunfo de Chávez, yo escribo una nota para mis amigos y en aquel momento les explico con mucho dolor que lamentablemente Venezuela entraría en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Antes de que Chávez ganara, la gente no lo entendía, pues. Y era el análisis de ya el triunfo de Chávez era inevitable por lo que habían hecho los partidos políticos para el momento, para que eso sucediese, y desde el 2002 vengo alertando sobre el proceso colaboracionista. Totalmente. Que se explique de manera clara que lamentablemente vivimos un proceso colaboracionista junto con esto. Y lo importante del caso, y es vital de que nuestros seguidores de nuestra plataforma, y bueno, ya los tuyos ya están muy claros, pero al menos nuestros seguidores tengan en conocimiento que Noel ha sido muy andragógico, es decir, que casi agarra las manzanitas, Noel, y explicas todo porque, bueno, hay un lema que, bueno, más que un lema es una realidad. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, ¿no? Y a partir de ahí ha sido todo un proceso andragógico de explicación, bueno, brillante, cosa que de verdad para nosotros, Venezuela, con personas como tú, aún tiene futuro. Venezuela todavía tiene mucho por dar, como en múltiples ocasiones tú lo has dicho, Noel. Yo quiero, antes de iniciar con los grandes temas, comentar lo siguiente. El momento que vive Venezuela es crucial, es muy crucial, depende no solamente de la libertad, sino la vida de los venezolanos, la vida de todos los venezolanos. Y no podemos tomarnos estos momentos tan a la ligera como muchos lo toman, como muchos creen que es la forma de abordar. Yo quiero iniciar con unos fragmentos, unos párrafos de unos comunicados
que nosotros hemos realizado frente a las situaciones que hemos vivido desde siempre, pero en particular este año, pues enero, con todos estos sucesos de la juramentación del tirano el 10 de enero, después el 23 de enero que se juramenta, y bueno, todo este espectáculo. Entonces, con relación al 10 de enero, nosotros emitimos un comunicado, lo pueden ver en nuestra página web ordenvenezuela.org, y nosotros afirmamos lo siguiente: asumimos una postura contestataria, irreverente, rebelde y crítica que busca el despertar de la conciencia de todos los venezolanos. Continuamos trabajando en un esquema organizativo que permite transformar la depresión en esperanza, la frustración en acción. Y sin importar lo que de nosotros digan o señalen, nuestra crítica será férrea a todos aquellos que, teniendo la posibilidad de poder poner fin a la desgracia que vive la nación, por acción u omisión, han permitido que se prolongue la masacre de nuestra patria con excusas de institucionalidad, constitucionalidad, legalidad y demás subterfugios jurídicos que se empeñan en emplear. Nuestra actitud no es negativa a los esfuerzos de la Asamblea Nacional, y colocamos esfuerzo entre comillas, cualquiera sea su directiva. Obedece a una desconfianza con base a los acontecimientos que advertimos desde el mismo momento en que la Asamblea Nacional entró en funciones, a partir de ese 2015, en la cual mucha gente creía que la situación iba a cambiar, ya que su gestión solo puede ser evaluada por las omisiones que han conllevado que el día de hoy el tirano continúe sometiendo a Venezuela tal como se lo ordenan desde Cuba. Estos 20 años han costado muchos muertos, desaparecidos, presos, exiliados y millones de desplazados, como para que sigamos dándole la confianza a los que siempre se han burlado del clamor nacional. Una vez más llamamos a los venezolanos a asumir la realidad con toda su crudeza, como lo hemos mencionado en múltiples oportunidades. La complejidad del problema va más allá de planteamientos jurídicos, judiciales o electorales, porque gracias a la aprobación de los que se hacen llamar oposición, esos factores han permitido que se atornille la tiranía. El problema principal, causa de la debacle nacional, es la ideología socialista implantada por la fuerza en la nación e ideología política compartida por el PSV y la MUD. Cambiemos con orden esa idea de oprobio y alimentemos la idea de la nación. Esto nosotros lo publicamos en ocasión a el 10 de enero, fecha en la que el tirano, una vez más, valiéndose esos subterfugios electorales, jurídicos y constitucionales y todo ese legullerismo en la cual pretenden continuar llevando a Venezuela, pues se toma nuevamente el poder de facto, ¿no? Y eso lo vamos a hablar ahorita en un ratito también. Del mismo modo, días más tarde, el 23 de enero, que para el Movimiento Nacionalista Orden, el 23 de enero es la fecha más nefasta del país. La más nefasta no es porque el 23 de enero derrocaron al nuevo ideal nacional, con todas sus fallas, como cualquier sistema humano, pero Venezuela estaba encaminada a un destino totalmente distinto, ¿no? Y el 23 de enero nosotros nos prometieron que todo iba a cambiar y que iba a ser mejor. Nos lo prometieron. Y dijeron que bueno, que íbamos a tener más libertad y que Venezuela iba a ir por el camino de la alegría y la felicidad y toda una serie de cosas que al final del día, fíjense la alegría y la felicidad que nos trajo el régimen chavista, ¿no? Ese día nosotros estábamos bastante a la expectativa y con bastante, recelo, ¿no? Porque el 23 de enero y este señor, decide juramentarse y seré breve con dos párrafitos. El 10 de enero. Ok. Queremos dejar muy claro que nuestro respaldo no es a la figura del diputado Juan Guaidó, porque el Movimiento Nacionalista lo reconoció en un contexto, ¿no? Como dirigente político y mucho menos a su partido Voluntad Popular, que dicho sea de paso, Voluntad Popular es el Internacional Socialista y además ahora pretende salirse, desbanderarse como si va a ser borrón y cuenta nueva, pues. Caída y mesa, y tabla limpia, ¿no? Caída y mesa limpia. Exactamente. ¿Okay? Nuestro apoyo es para aquel que asume el rol que demandan todos los venezolanos en el momento tan crucial que vive Venezuela. En este caso le tocó al diputado Guaidó. Este respaldo no es para que se ponga a la altura de las circunstancias históricas de la nación en aras de su independencia, un respaldo para que acompañe a los venezolanos en el grito de libertad. Nuestro movimiento es consciente del historial de traición y engaño de los partidos políticos tradicionales y sus caducas dirigencias y de las consecuencias nefastas que han arrojado para la nación. Por esta razón, no podemos darle la espalda a la nación y decidimos caminar junto a los ciudadanos venezolanos.
Nuestro discurso es claro, la transición debe dejar atrás el socialismo, debe transformar los cimientos morales de nuestra nación, debe institucionalizar nuestra república y llevar frente a la justicia a todos aquellos responsables de crímenes contra la patria, sin excepción. Los venezolanos nos hermanamos en nuestra espléndida bandera tricolor con 7 estrellas por una misma causa. Y el movimiento nacionalista de orden se compromete a cumplir su mayor objetivo, construir una Venezuela libre y desarrollada. Que Dios nos acompañe. Eso fue en ocasión al 23 de enero. Entonces es preciso, ya que teniendo claro de dónde nosotros estamos partiendo para abordar la realidad y sobre todo para ser fiel a esa actitud irreverente y contestataria del movimiento, que bueno, partamos del tema de la juramentación del señor Guaidó, ese nefasto 23 de enero, como fecha ícono, ¿no? Y yo recuerdo, Noel, que tú, en ese sentido, hace un par de meses, en uno de tus programas con el profesor Morales, espléndido, lo recomiendo, es los sábados, los domingos, ¿no? Sí, la madrugada de los domingos, pero siempre están disponibles en YouTube. Les sugiero que vean sus programas, pura calidad. Lo cierto del caso es que Noel había hablado que lo más nefasto que le podía ocurrir a Venezuela era que se juramentara el señor Guaidó. Sí. Vamos a tratar ese tema porque mucha gente, Noel, sigue endiosada con el tema de Guaidó, lo ven como el redentor, incluso lo han colocado al nivel del libertador. Ojo, y yo en lo particular, como siempre he dicho, yo no soy bolivariano, pero colocar a este señor con la gloria del libertador, mira, no creo que tampoco sea... Pero eso es que el problema no era ni siquiera el señor como tal, el problema no es Guaidó. Yo explicaba y basé el hecho de por qué no se debía juramentar, porque no se debía juramentar nada proveniente de la MUT, nada proveniente de esa estructura política, porque esa estructura política no ha hecho otra cosa que vestir de democracia esta desgracia. Por eso es que a mí me gusta despersonalizar el problema. Y si lo despersonalizamos y entendemos la idea que engloba a la MUT, vamos a entender que es la misma idea que engloba al gobierno y vamos a entender que estamos bajo un régimen socialista. Por lo tanto, la juramentación del que fuese iba a ser negativa para el país a la larga. La gente entra en una duda de que ¿dónde está lo negativo? Mira, lo negativo está en que nosotros podemos perder la oportunidad de recuperar a Venezuela del fango del socialismo. Porque todavía no se entiende cuál es la idea que nos tiene a nosotros sumidos en esta desgracia. Lo que nos tiene sumidos en esta desgracia es ese denominador común entre gobierno y oposición, el socialismo. Entonces, yo el 23, yo explicaba y lo basaba en algo que comentaba desde el 2015. En el 2015 yo hice férrea oposición a que la gente votara y legitimara nuevamente la estructura, el sistema, más allá del CNE. Pero el país se volcó y fue la trampa perfecta, porque sin ese volcarse el país y creer que se había obtenido algún tipo de triunfo, Maduro no puede completar el periodo. Maduro completa el periodo porque hay un sostén que dice al mundo, aquí hay democracia. Exactamente. Entonces llegamos a esta etapa, Maduro cumple sus 6 años de gobierno, gracias a la vestimenta que le dio la gente con su voto a esa oposición. Por eso es que es tan importante, yo siempre insisto cuando la gente modifica la frase de quiero salir del chavismo pero la oposición no me deja, le pone la MUD no me deja, no, es la oposición porque la MUD no era nada sin el voto de la gente. Correcto. Sin el reconocimiento de la gente, sin las firmas de la gente, sin la gente en la calle aplaudiendo a quien viene a reivindicarte el legado de Chávez. Así es. A quien viene a reivindicarte la bandera del socialismo, a quien viene a prometerte más burocracia, más Estado mastodóntico, a quien viene a prometerte impunidad. Sobre todo la impunidad, ¿no? Es impresionante cómo abrazan a Luis Ortega Díaz, es impresionante cómo le hacen loas al Pollo Carvajal, es impresionante cómo reciben con los brazos abiertos a Rodríguez Torres, el principal torturador de todas las luchas y protestas estudiantiles universitarias del año 2014. O sea, algo de verdad bastante aberrante. Y yo creo que aquí es importante que en este rol, Noel, yo me atrevo a decirlo educacional, porque estamos orientando a Venezuela en medio de una oscurana donde, bueno, como bien dice el dicho, ¿no? En tierra de ciegos el tuerto es rey. Es importante que nosotros hablemos entonces y expliquemos el tema de la legalidad y legitimidad en Venezuela, porque estamos en un círculo vicioso, tan es que no le hallo ni el calificativo que se ajuste a la dimensión de lo que nosotros estamos viviendo,
que eso es lo que nos tiene a nosotros amarrados. Todo el mundo habla de que, por ejemplo, la Asamblea Nacional es el órgano legítimo de Venezuela y que estamos que bueno, que por ser legítimo tiene que seguir una ruta legal constitucional. En base a esta constitución. Correcto. Entonces, vamos a explicarle a Venezuela todo el tema del entramado legalidad y legitimidad, que en Venezuela no existe ninguno de los dos elementos. No existe. Perdón, hay un trabajo que está expuesto en venezueladetada.com que se llama La ilegítima legalidad de la revolución. Eso nace a partir de un artículo que escribí en el 2007, donde voy desmontando desde el mismo 98 cómo el proceso es absolutamente ilegal y legítimo. En nuestra primera parte de allí se indica la ilegítima legalidad, cómo cada uno de esos procesos que se vivieron hasta el 2006 eran totalmente carentes de legalidad. Y como en el 2006 se voltea todo esto y se usa a la gente para darle legalidad a la ilegitimidad. Es un proceso que no es que viene de ahorita, del 2014, la gente, no. Nosotros vivimos un proceso de destrucción de la legalidad basado en la estructura ilegítima del proceso constituyente de 1999. Eso es fundamental, Noel, eso es fundamental para poder comprender lo que pudiera ser una verdadera desobediencia civil. Porque esa desobediencia civil pasa incluso desconociendo la misma Constitución. Recordemos que esa Constitución fue aprobada ¿cómo? En el baño de sangre. En medio de un baño de sangre, una tragedia nacional. Natural, claro, exactamente. Y por otra parte, no, y la creación de la misma Constitución. Aparte de que el mecanismo que se usó era ilegal, porque la Constitución del 61 no tenía ningún tipo de posibilidad de modificarse a través de una constituyente originaria. La Constitución del 61 tenía las disposiciones legales para hacer un proceso de enmiendas múltiples que pudiese hacer la modificación de lo que se buscaba, pero tenía esa estructura precisamente para que no se le diera un cheque en blanco a lo que sucedió, pues. Si algo tiene noble la Constitución del 61, la cual la mocharon desde su nacimiento, porque es muy importante entender que nace la Constitución del 61 y el mismo Rómulo Betancourt suspende las garantías económicas, quedan suspendidas, matando el principal eje de la libertad, que es la libertad económica en ese momento, la acaba, y llegamos así hasta el final del periodo de esa Constitución. Bueno, esa Constitución tenía la posibilidad de ir acomodándola a través de enmiendas. correcto. Pero no tenía ningún tipo, un espacio para que se hiciese lo que se hizo. Lo que se hizo fue una aberración ilegal. Correcto. ¿Okay? Entonces su propio nacimiento viene generando ese cáncer. Y eso la gente tiene que entenderlo. El primer punto para entender que si usted quiere su libertad, la libertad va más allá de cualquier papelito, cualquier punto que tenga que ver. La libertad está clara, es en marco del derecho natural a la libertad. Usted evalúa si quien está ejerciendo el poder va contrario a los principios lógicos de usted como persona, como individuo dentro del eje de lo que nosotros entendemos como civilización occidental, judeocristiana, con todo lo que es nuestra base, nuestra educación y nuestra herencia, y nuestra visión de vida. Evidentemente usted tiene todo el derecho natural a deponerlo. Punto. Y ahí no entra ningún tipo de legislación. Tú no puedes legislar el derecho natural. Es que aquí hay dos puntos muy importantes. Primero, hay que tomar en consideración, Noel, que en Venezuela nunca ha existido legalidad. Jamás ha existido legalidad. Medio se logró establecer un marco legal de respeto de todas las partes durante el periodo de nueva unidad nacional, con todos los bemoles de arrastrar todas las taras del siglo XIX y parte del siglo XX hasta esa fecha. Derrocan la nueva unidad nacional en el 58 e inmediatamente esa misma constitución fue violada. Nace de una vez. Nace, exactamente. En el año 73, fíjate tú, es nuevamente ultrajada sí, escuchen bien, la ultrajan para inhabilitar políticamente al expresidente Marcos Pérez Jiménez. O sea, una cosa de verdad loco. Pues, o sea, aquí hablamos de democracia, de leyes, y no sabemos qué significa, ni siquiera no somos capaces de vivirlo, digo, somos en el sentido societal. Y bueno, evidentemente, cuando llegamos a la Constitución del 99, ¿cuánto fue aprobada esa Constitución? O sea, esa Constitución, aparte de que fue ilegal, ilegítima de nacimiento, ilegal su propio nacimiento, viene este proceso electoral donde
y esto es un punto muy importante, la gente no puede, una constitución es un asunto serio, ¿vale? Tú no puedes poner a payasos de circo que redacten una constitución. Y eso fue lo que Chávez ofreció y eso fue lo que la gente aplaudió. Entonces, ¿cómo llegamos? Tuvimos una gran cantidad de payasos haciendo esta constitución. Entonces esta constitución, esta colcha de retazos que fue emanada desde Miraflores y publicada por esta partida de payasos, es lo que hoy te insisten en defender y aplaudir. En el 99, cuando todavía quedaba algo de coherencia, la gente veía que eso era un bodrio y la gente, los que fueron, votamos no. Correcto. No. ¿Y por qué? Porque no queríamos eso. Se votó no al proceso constituyente y se votó no por esta ridícula constitución. Por eso es que esta constitución tiene una aprobación menor al 28% del electorado de aquel entonces. Entonces, toda la oferta constitucional y todo el nacimiento de la constitución, toda la lectura de la constitución y la constitución misma es ilegítima, ilegal y babosa. Porque cuando tú agarras la constitución y lees lo que fue la principal bandera de lucha, que era el artículo 72, el artículo 72 cae por su propio peso, porque es absolutamente ridículo. Y entonces abre el espacio para la interpretación constitucional. Y esa constitución genera una cosa salvaje, como es la sala constitucional, que para más recibe de nuevo la bendición y la aprobación por parte de la oposición cuando se reforma la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y es importante que se tenga en cuenta, en aquel momento el Parlamento, el Congreso, la Asamblea Nacional de aquel entonces, la oposición contaba con los votos suficientes para que no se aprobara una ley orgánica. ¿Cómo fue que se modificó esa ley orgánica? Saquen su cuenta, vean los votos salvados de aquellos años y ahí tendrán muchas más respuestas a esta situación. Entonces, cada una de estas cochinadas que se han cocinado buscando darle legitimidad a los procesos ilegítimos, darle legitimidad a los procesos ilegales, la gran mayoría del tiempo ha contado lamentablemente con el soporte de la gente que ha sido utilizada para votar, rubricar, apoyar cada una de las cochinadas vistiendo de legalidad y democracia esta desgracia. Mira, importantísimo, porque esto se vuelve, es un círculo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso donde engañan sobre pretexto de que la legitimidad viene por esa avalancha de votos del pueblo, ¿no? Porque además apelan al pueblo de una forma... Y hay un punto ahí, Nelson, muy importante, porque la gente tiene que entender, porque llegamos a esta Asamblea Nacional y la legitimidad. Todo el mundo quiere vendernos ahora de que esta Asamblea Nacional es el único para actos legítimos. Exactamente. Pónganle atención a las palabras de que fue el segundo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Julio Borges constantemente les decía que esta Asamblea Nacional es el único ente legítimo porque fue electo con más de 14 millones de votos. ¿Con qué le está diciendo Julio Borges eso? Si la oposición sacó casi 7.600.000 votos en aquel momento y te dice que la elección de esa Asamblea Nacional tuvo 14 millones, el país es 50 y 50. Exactamente. Entonces, ¿cómo niegas los votos de Maduro? Exactamente. Lo que está haciendo es legitimando esa cochinada, porque jamás los números del CNE han tenido nada que ver con la realidad electoral del país. Punto. Cada vez que se ve la realidad de lo que fueron los votos de la Asamblea Constituyente o los votos de Maduro, es lo mismo que los votos de cualquier elección del partido PSV, es lo mismo que sucedía, es lo mismo que decía en cualquier abstención. Cuando la gente no participaba, ¿qué teníamos? Los mismos números de cuando participa el chavismo solito. Porque el chavismo es ese músculo electoral. Correcto. Electoral era eso. Pero se encargó la oposición de vestirlo una y otra vez de democracia y para eso lo usaron a usted. Voto a voto. Y eso generó una disonancia cognitiva impresionante en el venezolano que incluso hasta lo desorientó en tiempo-espacio, porque ni siquiera se atreven a pensar de que justamente ese proceso llevó a inflar votos con muertos, que votaba Superman, votaba el gato, votaba el perro. El fraude es un pulpo inmenso. El fraude es un pulpo inmenso. Maquinitas bidireccionales, sumatoria, centros de votación falsos, centros de votación ad hoc, resultados en centros de votación superiores al 100% cuando se suman punto y punto, más un red extraordinariamente inflado. A la gente le dijo el país, y esto es más importante, porque se lo dijo al país, y más allá de la estructura política, se lo dijeron desde las universidades, se lo dijeron desde los medios de comunicación, que en el 2006 se podía votar con un red que decía 26 millones de habitantes, 16 millones de electores.
Señor, eso es imposible. Eso es imposible. Bueno, y Técnicamente eso, imposible. toda la dirigencia política, económica, cultural, académica, lamentablemente la académica, participó en esa gran mentira. De manera, señores, que aunque suene duro, que la realidad golpee, esa es la verdad. No estamos en Venezuela con ningún poder legítimo. Es decir, el Estado fue usurpado en Venezuela. Las instituciones fueron derribadas en Venezuela desde hace muchísimo tiempo. Y lastimosamente el venezolano simplemente ha sido el bulto o el relleno para saciar no solamente los apetitos personales que ya sabemos de estos señores, sino para mantener la agenda del socialismo internacional que tiene sus garras metidas en Venezuela. Venezuela ha sido la caja chica de un proceso que ha llegado, y primero manejado por el Foro de Sao Paulo para el concepto latinoamericano, puso gobiernos en Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Nicaragua, Chile. Y ese mismo proceso del Foro de Sao Paulo se escapó del continente. Vemos el proceso en Grecia, vemos el proceso en España. Vemos ciertos apoyos que son inentendibles por parte de la estructura del Partido Demócrata. Y entonces cuando se analiza el grupo de Boston, cuando se analiza cada una de estas cochinadas, cuando se entienden los cariñitos entre John Kerry y Maduro, se puede comprender mucho, mucho. Y entonces ahí es cuando se acerca y el entendimiento de uno de esos tres pilares que yo siempre insisto. Nosotros estamos aquí, el gobierno se sostiene en tres pilares. El pilar comercial económico, somos un país monoproductor, el gobierno maneja el 98% de las divisas que entran en el país, más con el control de cambio, se hace mucho más cerrado. Tenemos aquí todo, el segundo pilar es el pilar filial, aquí todos somos amigos, primos, y juramos que el otro no va a atacarnos, que el otro se va a detener, que no va a hacer tanto daño, y eso fue prolongando esta herida, esta agonía, y aún queremos seguir pintándola de esta manera. Y el tercer pilar, que es el que la gente sigue obviando, a pesar de que te golpea y te golpea en la cara, es el ideológico. Correcto. Aquí hay un proceso socialista. Tenemos un gobierno comunista y tenemos una oposición socialista. Y recurrimos a un marco de discusión internacional avalado por instituciones socialistas. Exactamente. O sea, Noel, es importante también volver a recalcar, porque mucha gente ahorita con el nuevo Dios que llegó a Venezuela, y no quiero blasfemar con Dios, ¿no? Pero es toda esta ola del rockstar que hay en Venezuela, que, bueno, que tenemos que tomar en consideración dos cosas. Uno, ese proceso socialista viene pilotado desde Cuba. Desde Cuba, desde el año 59, cuando estos señores de la flamante democracia, o mal llamada democracia, le abrió las puertas a la Revolución Cubana y ayudó a la Revolución Cubana, el señor Wolfgang Larrazábal. Y a partir de ahí vino ese efecto cascada de toda esa onda socialista que está apoderada no solamente de Venezuela, sino del continente, pero entendió perfectamente que tenía que apoderarse de Venezuela a como era lugar, y no en vano fue las intentonas militares que perpetraron contra la patria, contra Venezuela. Y peor aún, porque Noel, parece que Venezuela, los venezolanos, gran parte de los venezolanos quieren, como tú bien dices, vivir en el autoengaño, ¿verdad? Y sobre todo en negar la realidad y buscar como que premios de consolación, ¿no? Sobre pretexto de que está Guaidó y que hay una esperanza. Bueno, ya él dijo en días pasados que, bueno, los cubanos se pueden quedar. Y no solo los cubanos se pueden quedar, fue específico. Los cubanos que están dentro de los cuarteles. Exactamente. Eso es el colmo de la aberración. O sea, eso es una aberración. Es traición a la patria. Exactamente, eso es alta traición a la patria. Y la gente no quiere entenderlo. O sea, no sé qué otra cosa hay que hacer o qué otra cosa tiene que suceder en Venezuela para que eso se entienda, que eso es alta traición. Lo que yo le cuento es que no se va a entender. Porque esa necesidad de mentirse, de autoengañarse, llega al punto donde la gente te discute. Pero entonces, ¿qué hacemos? Más allá de lo primero de qué hacemos y cada una de estas cosas, lo primero es ¿a dónde crees tú que llegas mintiendo? Correcto. ¿A dónde crees tú que llegas en el mismo barco que está capitaneado por el socialismo? ¿A dónde crees tú que llevas al país salvando el legado del genocida criminal comunista que destruyó mi país? Entonces, ¿a dónde crees tú que vas con eso? Entonces, si la gente se empieza a hacer esa pregunta, va a encontrar respuesta de entonces ¿qué hacemos? Sí, y hay que llamar las cosas con nombre y apellido. Traición a la patria. Y uno de los grandes traidores, porque hay muchos, pero digamos el que congrega todo, tiene nombre y apellido: Hugo Rafael Chávez
fría, el primer traidor a la patria que nos entregó a Cuba y nos entregó al mundo, dejándonos, bueno, como dices tú, en retazos. Pues. Y yo vuelvo a insistir porque tú sabes que nosotros nos hicimos presentes en la manifestación esta convocada por este Guaidó, y bueno, nosotros llevamos nuestra pancarta, pues, no más socialismo. Y a nosotros nos llamó mucho la atención que en ese discurso, porque la pancarta estaba técnicamente casi enfrente de la tarima, Guaidó dice que esto no es un problema de izquierda. O sea, que esto no es un problema de izquierda, que esto no es un problema ideológico. Y lo que más curiosidad me dio es que, bueno, él dio las gracias a los países y a los gobiernos hispanoamericanos que le dieron el apoyo, el respaldo, pero que paralelamente lo desmarcaba del tema ideológico de la izquierda. Y me llamó mucho la atención, Noel, que no hubo un reconocimiento directo y explícito hacia una de las personas, o la persona, porque hay que decirlo tal cual, que le puso el pecho a esto, o sea, que puso a relieve internacional la envergadura que merece, fue el señor Trump. Fue Trump y todo el Estado norteamericano, que, ojo, es el primer Estado en el mundo, me atrevo a decir, que reconoce en su justa dimensión el problema en Venezuela y en la región. O sea, habla del socialismo, o sea, que el problema es el socialismo, e identifica el foco de toda esa enfermedad desde Cuba. Sí. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, Noel, de que, bueno, este señor ni siquiera le dijo, bueno, un mínimo reconocimiento a Trump. Ojo, la postura del movimiento no es bueno, nacionalista, pues, ¿no? Pero al César lo que es del César, pues, ¿no? Y el César es evidente. Trump desde el inicio llegó identificando el problema de Venezuela, socialismo. Y no socialismo mal aplicado, sino eficientemente aplicado. Socialismo. El problema se llama socialismo. La oposición es socialista, es parte del problema. Es una cosa que es sencilla. Póngalo usted frente a un espejo y se va a dar cuenta que es lo mismo. ¿Por qué no reconoce, no hay un reconocimiento por parte de la estructura política que queda hoy como gobierno hacia lo que dice Trump? Porque no les funciona, no les gusta, no les sirve, porque es antagónico a lo que ellos piensan y quieren para con nuestro país. Correcto. Porque si usted no entiende el problema ideológico, usted no va a atacar nunca a la raíz del problema. Nosotros tenemos un cáncer socialista carcomiendo este país, y el país no ha sido totalmente destruido, porque Venezuela es magia pura, porque Venezuela es vida, es fuerza, es increíble. Y por eso, mira, nosotros desde el 58 para acá vivimos un proceso donde todos los gobiernos han intentado quebrar a Venezuela. Totalmente. Solo la revolución lo ha logrado. Entonces, ¿y cómo fue que lo lograron? Porque trabajaron de la mano, gobierno y oposición. Y eso es una realidad que no podemos negar. O sea, el que diga, porque hay mucha gente que quiere volver a como éramos antes. Yo en particular no quiero volver a eso. O sea, no quiero volver a eso. Yo quiero ir al porvenir. Yo quiero que Venezuela marche en un futuro de grandeza que tiene todas las herramientas abiertas por haber. Ojo, y no solamente por el tema de la posición geográfica y los recursos naturales. No, la gente. Hay gente de muchísima calidad, claro, como en todos los países tú tienes gente mala. Y como todos los países tienen un gran bulto que simplemente es bulto. Pasa en todos los países. Moléstese que se le moleste. Así es. Pero también nosotros tenemos un particular, que es una gente que brilla y que despunta en cada una de sus cosas. Hay 100.000 individualidades que tienen una capacidad para siempre desmarcarse del resto y llevar el nombre de Venezuela adelante en cada una de las funciones, espacios, academia, ciencia, todo, arte, donde se busque. Entonces, si nosotros seguimos enfrascados en un modelo que lo único que hace es traer un proceso de involución, correcto, como es el socialismo, nosotros no vamos a poder despegar nunca como país. Y entonces, ni la posición geográfica, ni las riquezas nos van a servir para nosotros, sino nos van a seguir sirviendo para saciar las apetencias de otros. Y hay algo que es muy importante, y es una cosa que me preocupa muchísimo. Si nosotros no hacemos lo posible por recuperar a Venezuela en lo inmediato, los que sí saben cuánto vale Venezuela van a venir por ella y no les importa llevársela en pedacitos. Y exactamente, o sea, se la van a repartir literalmente en pedazos, pues, como la perfecta torta de chocolate, pues, a la que todo el mundo le tiene hambre. Y Noel, yo creo que aquí es muy importante que nosotros hablemos para entender el tema de cuánto vale nuestra patria, cuánto vale Venezuela, cuánto vale nuestra gran nación,
es el proceso que vive el venezolano de la comprensión de la realidad, ese proceso de reconocimiento de la realidad bueno, que lo lleva a traerse de una forma tan no hay ni calificativo, de realismo mágico, no sé cómo decirlo, bueno, que lo lleva a incluso hasta alienarse, ¿no? Al punto de no querer pensar ni asumir lo que está sucediendo en Venezuela. Yo recientemente no, en la marcha convocada el lunes, ya cuando nos estábamos replegando, bueno, nosotros íbamos con seriedad, bueno, se supone que es para sacar al tirano, pues, ¿no? Y esperamos que el hombre diga algo concreto, unas señales claras y concretas, no darle más larga. Y bueno, nos vamos a casa como que, bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Para sorpresa de nosotros, vamos ya a lo largo de todas las Mercedes y hay dos grupos grandes de personas bailando tambor, ¿no? Y bueno, yo tomo la grabación, eso está en mi Twitter, y hago una pequeña observación, más que crítica es reflexión, o sea, con bailatas, con tambores, no vamos a salir de un régimen asesino, ¿no? Miranda nos lo dijo clarito, ¿no? Bochinche y más bochinche, ¿no? Entonces, el problema de la realidad en Venezuela es que la gente quiere buscar premios de consuelo y sobre todo excusarse en tonterías que lejos de ayudarnos, nos ayudan, o sea, más bien empeoran la situación. Pero la gente cree que cuando uno advierte sobre una realidad es una crítica vacía. Porque, mira, si tú no quieres pensar, antes yo les decía a la gente, si tú no quieres pensar no es mi problema, el problema será de tus hijos. No, si es mi problema, porque lo que se daña es mi país. Correcto. Tú estás matando al de tus hijos, pero estás matando al mío. Entonces, o piensas, y si entiendes la realidad, no, échate un ladito, pero no sigas ensuciando. Correcto. Lo que debe ser serio. El asunto es que este país lo mataron, este país se desangra, y tú sigues queriendo bochinche. Y lo peor del caso, ¿no, Eli? Es algo que preocupa mucho porque son matrices que se riegan y encuentran mucho eco. De hecho, hubo un comentario que a mí de verdad me sorprendió de manera poco grata, que dicen, bueno, pero es que tú no quieres libertad, nosotros queremos libertad. Y entonces aquí entramos a un proceso introspectivo, reflexivo sobre esa conciencia de libertad que aquí ni siquiera nadie sabe por qué está luchando. O sea, no hay la más mínima idea por qué el venezolano está luchando, simplemente va a la calle de manera autómata. Es decir, es libertad bailar bajo un régimen tiránico que está matando a venezolanos. ¿Te parece que es libertad venezolano que, por ejemplo, el tirano Maduro baile sobre los muertos, nuestros caídos? Entonces nosotros como expresión de libertad también bailemos. O sea, ¿crees que es una forma de excelsa de buscar la libertad? Esa es la verdadera libertad. ¿Qué libertad estamos entendiendo ahorita nosotros? Porque yo lo que estoy comprendiendo es que bajo este esquema actitudinal, porque estamos hablando de la conducta, no solamente individual, sino colectiva en gran masa también. Aquí, bueno, vamos a repetir un ciclo, el ciclo tiránico que estamos viviendo. Es decir, va a salir Chávez, murió Chávez, llegó Maduro, va a venir otro y 20. No, es importante que la gente, como no nos tomamos en serio la realidad, no tomamos en serio el problema, yo le voy a poner un ejemplo, muy sencillo. Gracias a la decisión de Trump, el proceso de Maduro, el proceso chavista, tiene un fin. Gracias a la decisión de Trump. Tal como lo decía el embajador William Rowfield, esto es un libro, tiene unas páginas, pero ya lo que le quedan son algunas páginas, entonces acabó. Correcto. El asunto es, esas páginas van a estar supuestas, seguramente llenas de mucho dolor. El asunto es que gracias a esa decisión salimos de esto, pero gracias a la decisión de esta oposición salvamos aquello. Correcto. Al salvarlo, estamos salvando no solo aquel mensaje destructivo, sino que estamos salvando a sus protagonistas, porque cuando nosotros estamos tratando al crimen de lesa humanidad, al cual está claro, es evidente, y salvamos a los protagonistas, a ellos no le vamos, la cuenta no va a poder ser mayor a la de una multa de tránsito. Entonces, cuando nosotros estamos salvando el cáncer, lo que es el chavismo, estamos destruyendo el mañana, porque adicional, al no ir contra eso se quedó con mucho dinero, eso se quedó con muchas armas, y eso se quedó con 20 años adoctrinando gente. Es decir,
nosotros vamos a quedar con una bomba de tiempo. Así es. Y lo peor es que no es que le estemos poniendo fin a esa bomba de tiempo, no, la estamos alimentando, la estamos regando y la estamos legalizando. Sí, y es como estás diciendo, o sea, estás condenando el futuro de cientos de generaciones, porque son ellos los causantes de toda esta desgracia y pretender por un proceso y que transición, convivir con quienes nos han sometido, mira, yo creo que habla mucho de nuestra dignidad, habla mucho incluso a nivel internacional, habla mucho a nivel internacional, porque, o sea, vamos a estar claros, los estados aliados, los estados que, pretenden darnos el apoyo, nos van a decir, bueno, pero ¿para qué te vamos a apoyar si estás rescatando a los que te tienen oprimido? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes de salir de esto? Y eso no es democracia. No es democracia venir y sí, tú hermano criminal, ven, yo te abrazo, ¿no? Eso no es democracia. Noel, porque la excusa es que porque nosotros, bueno, dicen ellos, nosotros no somos como los chavistas, nosotros sí somos demócratas. Yo soy venezolano, respeto mi país. El que me hizo daño a mi país no tiene futuro. Y esa democracia que ellos quieren llevar, ¿y qué democracia? Es la democracia que está destruyendo la república, está aniquilando a la patria, destruyendo a la nación venezolana. Es algo básico, y cuando tú vas contra lo básico, en algún momento te vas a estrellar. Y cuando se estrella la estructura de liderazgo político de un país yéndose a lo básico, lo que lo paga es el pueblo. Totalmente, totalmente. Y yo creo que aquí, Noel, en Venezuela es el único país del mundo donde el sentido común es el menos común, porque lo que no, eso pasa en todos los países, lo que pasa es pero en Venezuela está exaltado. Claro, pues. Aquí se aplaude la mediocridad. Exactamente. Cuando tú aplaudes lo mediocre, cuando el ser mediocre es un valor aplaudido por la sociedad, por supuesto tiene estos resultados. Y cuando incluso el mérito es suplantado por la complicidad. No, eso eso es, bueno, el que no roba es bueno, tú sabes la palabra que solemos usar aquí. El que no hizo un acto de pillaje, bueno, o sea, no está en nada, pues. Y bueno, y por eso es que se exaltan a pranes, a delincuentes, a corruptos. Y ahora se aplaude. A Luis Ortega. Lean el informe de Bloomberg hoy, donde habla de que quienes iban a custodiar la ayuda humanitaria estaban direccionados por Clio Alcalá Cordones. Bueno, si ustedes no saben quién es Clio Alcalá Cordones, ustedes no tienen perdón, ustedes son los culpables de esto. Totalmente, porque ese es otro de los artífices, al igual que el Pollo Carvajal, al igual que Rodríguez Torres, al igual que Luis Ortega Díaz, al igual que toda esa gente que, bueno, dijo abiertamente que el que no estaba con la revolución había que aniquilarlo, o sea, palabras textuales, incluso hoy salió en redes un tuit del Pollo Carvajal antes de la muerte del tirano Chávez, que palabras más, palabras menos apuntaba a eso, porque no estuviese con la revolución había que sacarlo como diera lugar. Ahora son los héroes de la patria. Pero son los héroes de la patria, y no solo es eso, porque cuando tú exaltas la figura criminal de lo que fue Chávez, Chávez fue un criminal igual que Stalin, correcto, igual que Castro. Punto. Si usted encuentra algo positivo a Chávez, usted se lo va a encontrar a todos esos criminales. Hitler, Stalin, Mao, todos destruyeron sus naciones. Todos en nombre del socialismo. Porque nacionalsocialismo es lo mismo que nos dirán muchos de los seguidores que nos ven, bueno, pero estos viven en una constante crítica, ¿y tú qué propones? Bueno, nosotros proponemos el cambio de paradigma. Orden propone, ¿verdad? Dejar atrás el socialismo, extirparlo como un cáncer, como también lo has dicho, y abordar la senda del nacionalismo, que es un proceso natural de todos los países. Incluso ya ante el avance vertiginoso de la izquierda mundial, han florecido, incluso no propiamente desde los partidos de nacionalistas en cualquier parte del mundo, sino de la propia gente que se congrega en función como tú bien lo dijiste al principio, preservar sus valores occidentales, culturales, tradiciones, etcétera, etcétera. Y bueno, Venezuela no es la excepción. Nosotros proponemos no solamente un ideario como el nacionalismo venezolano, nosotros planteamos un plan de nación totalmente desligado de todas las prácticas de izquierda y todo ese paternalismo rentista que ha llevado a Venezuela al parasitismo rentista, ¿no? Y nosotros estamos planteando, ocupar la posición política que Venezuela demanda, porque estas dirigencias caducaron, estas dirigencias nunca han estado a la altura de las circunstancias históricas. Y es que va más allá de la dirigencia, porque
El asunto es, busque la idea. Se toma la base programática de estos países, de estos partidos, y vas a encontrar el común denominador del keynesianismo. Entonces, cuando tú encuentras a alguien pensando a estas alturas del partido en esa base de filosofía económica, es un cáncer. Punto. Si usted cree que eso no lo es, usted no tiene ni idea de lo que es política, de lo que es nación, de lo que es futuro, de lo que es país, de lo que es economía, de lo que es vida. Punto. Entonces, usted va a encontrar en cada una de estas estructuras políticas eso. ¿Qué hay algo positivo? En una agrupación como la de ustedes, en otras que están sonando por allá, es la gran distancia que tienen a ese pensamiento filosófico económico. El entendimiento de la importancia de la libertad económica como base a las otras libertades, la importancia de entender que un Estado debe servir para la función de sus ciudadanos. Correcto. Servirle al ciudadano, servirle al venezolano, a la nación venezolana. Entendiendo que para eso no necesitas un Estado mastodóntico. Entendiendo la realidad económica de lo que de verdad funciona. Porque el asunto es que ya todo se inventó en política, por más ridículo que parezca. Entonces, toma lo bueno y desecha lo malo. No vayas a seguir insistiendo en lo que ha destruido naciones y busca lo que sembró desarrollo y construyó naciones. En el caso de Venezuela, no nos tenemos que atener a ninguno de los libritos económicos. Correcto. Porque Venezuela, y es uno de los ejemplos que me gusta más citar, más allá de toda esa riqueza, más allá de toda esta cosa maravillosa, Venezuela en territorio es el doble de España. Sí. Y tenemos la mitad de la población de España. O sea, un sinfín de oportunidades para desarrollar absolutamente España todo. es el país que recibe más turismo en el mundo, el mismo eje cultural. Correcto. No tenemos la tradición histórica, tenemos esa misma carga de futuro que pocos países tienen. Porque en Venezuela está todo por hacer. Es decir, cuando viene un turista, cuando nosotros logremos poner orden en el país, cambie. Por eso es que Venezuela es esperanza real. Totalmente. Porque al cambiar las cosas en Venezuela, cambiarlas con un pensamiento político muy distinto al existente, y darle ese vuelco, y pueda volver un turista, y ese turista se enamora de lo que significa Venezuela, y Venezuela ya pensando en desarrollo, futuro y crecimiento, olvídense, este país se pierde de vista. Se pierde de vista. Y ese faro de libertad que fuimos vuelve a brillar. No, y es importante que Venezuela lo entienda. Y bueno, ya desde el movimiento nacionalista hemos venido haciendo ese trabajo. Eso no va a ocurrir, siendo realistas, si siguen las mismas caras. La cara es la idea, la cara es la idea. Porque si mañana tú me pones algo que tenga otra cara y la misma idea, ¿qué es lo que está pasando? Yo te lo voy a comentar a modo de chiste, pero fue una realidad. Estaba conversando con un grupo de personas y una persona viene y me dice: no, chico, mira, a mí me gusta el presidente Guaidó, estoy muy contento con él. Yo estoy tan contento con él. Y uno de los amigos viene y le dice: oye, pero a mí no me gusta ni Stalin, ni el otro, ni el otro. Bueno, sí, en la asamblea no me gustó ninguno. Pero sí le gusta. Después las cosas, el otro le dice: ¿y a ti te gustó lo del esposo con el libro de Michelle Obama? No, de verdad, eso no me gustó. ¿Y te gusta lo de la amnistía? No, con eso yo estoy de acuerdo. ¿Te gusta lo de Pero se me gusta, o sea. Entonces después yo le pregunto: oye, tú hiciste ahorita un comentario, ¿tú votaste por Guaidó? Y dice: bueno, no sé. Pero tú votaste por Stalin González, porque tú vives en Caracas. Exacto. Entonces, eso fue lo que tú hiciste. Lo que hizo cada uno de los venezolanos es no tener conciencia de lo que hace. Y entonces se comportaron como inconscientes, aplauden la inconsciencia y quieren más de eso. Y con eso uno no puede estar de acuerdo. Y puede sonarles antipático, puede molestarle, puede sonarles a irrespeto. El respeto se gana. Correcto. Y el primer punto para hacerlo es entendiendo la verdad de lo que le pasa a Venezuela y amando a Venezuela. Es que sin el amor a la patria nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Es que, mira, es tan fundamental ese sentimiento patrio para lograr desarrollar las naciones que no hay ningún país. Que si no tienes esa identidad, No, mira, el orgullo. El orgullo nacional. El orgullo. El orgullo, si la gente entendiera un solo segundo, ¿por qué Trump dice Make America Great Again?
un sentimiento nacional. Es un sentimiento Cuando tú te nacional. encuentras y tú ves cualquier cosa, lees cualquier cosa de lo que significa Japón, de lo que significa Japón y el amor a su emperador, a lo que significa el emperador y su patria, Correcto. tú vas a encontrar lo mismo. Y cuando tú tienes eso y ves ese hermoso nacionalismo mexicano, como el mexicano se interpone por cada una de las cosas, y que lamentablemente han tenido años de una dirigencia que ha propiciado el desastre que viven hoy y el desastre que se va a acentuar. El asunto es que ellos tienen hasta más posibilidad de rescate de nosotros, porque si ellos se encuentran con sus sentimientos, sentimientos que a nosotros nos mataron, Correcto. que el venezolano aprendió a odiar a Venezuela antes de quererla. Si el venezolano se encuentra rápido de nuevo con el sentimiento de lo que vale esta tierra, lo que significa esta tierra, nos perdemos de vista, porque aquellos se pueden recuperar de este caos si se encuentran sobre sus sentimientos. Correcto. Y yo creo que es importante que también tomemos en consideración que Orden ha trabajado bajo esa senda, exaltar el sentimiento patrio, el orgullo de ser venezolano, el honrar ese acervo histórico tan hermoso, que no solamente es la independencia, en el mismo momento de la civilización hispánica en Venezuela comienza un rico bagaje histórico que nos forja como un estereotipo, un arquetipo. El venezolano es aparte. Siempre cuando se ve al latinoamericano en general existen tres bloques. Los mexicanos que llegan hasta Panamá, los argentinos que es todo el sur, está Brasil, y se sabe que existe una cosa que es Colombia, Ecuador y tal, pero Venezuela siempre es aparte. Es una cosa aparte. No es que seamos el ombligo del mundo, no es que seamos, sino es que tenemos un potencial maravilloso. Si lo entendemos, si lo apreciamos, si lo amamos, y si somos sinceros con nosotros mismos, lo podemos recuperar y hacerlo brillar. Y es que es importante, Noel, es la única forma de poder levantar ese potencial que tenemos, bueno, es ese cambio actitudinal en cada uno de nosotros. Pues, o sea, la patria no es solamente las riquezas naturales de las playas o las lindas mujeres, como todo el mundo dice. O sea, esos son complementos de la patria. La patria la hacemos grande en nosotros. Y eso es importante que Venezuela entienda quiénes pretenden levantar a la patria. Porque estos actores convencionales nunca la van a levantar. Y mientras haya esa actitud en decirle amén, mientras haya esa actitud en que no hay ninguna crítica, donde no hay ninguna observación a esa dirigencia, bueno, el destino bajo esa perspectiva no va a brillar mucho. Pero nosotros, bajo todos los planteamientos que estamos haciendo, incluso coherentes a esta misma línea, bueno, no solamente estamos dispuestos a asumir el reto histórico que demanda Venezuela, porque Venezuela, bueno, ocurre cualquier cosa en cualquier momento. Nosotros estamos dispuestos a asumir lo que tenga que asumirse en el momento que sea, ¿no? Pero también es el hecho de que el venezolano aprenda a pensar un poco, ver lo que nosotros estamos proponiendo, que nos cuestionen incluso. No, y es abrirse hacia nuevos pensamientos. Es abrirse hacia nuevos pensamientos. Entender que no puedes seguir enquistado en el cáncer socialista. Si sigues allí, no vas a avanzar. No hay una oferta política en la mesa de lo que es la oposición legítima, reconocida. Esa oposición que viene legitimando voto a voto, usándolo ustedes del año 2004, donde quedó certificada académica y científicamente la inviabilidad electoral, que prometa algo que sea real futuro para la nación. Porque el desplazar a Maduro, lo cual es importante y es fundamental, y no desplazar al chavismo y el socialismo, es mantener el cáncer. Totalmente. Y apoyado con los enfermeros estos de la llamada oposición que tienen todo el ropaje del socialismo. Por eso hay gente que no le gusta que yo le diga a estos gobiernos. Esto es un gobierno comunista, como es el gobierno de Cuba, como es el gobierno de Corea del Norte, como fue el gobierno de la Unión Soviética. El gobierno, por lo tanto, es un gobierno. Existen los regímenes. Por supuesto que hoy no está la excepción al que se va de la fila democrática para el régimen, se le califica como tal. Pero el asunto es que yo vivía en un régimen pseudodemocrático. Así es. Hay países que viven en regímenes monárquicos constitucionales. Así es. Yo vivo bajo un régimen socialista. Noel, y es importante ya aprovechando los últimos 5 minutos que nos quedan, que nos está informando el equipo de redes, que tengamos claro que se necesita una vanguardia. En muchas ocasiones tú has hablado del tema de la vanguardia. Que no es la vanguardia revolucionaria que vende el favorismo. No, por favor. Por favor, lejos. Una nueva vanguardia, con una nueva idea. Bueno, Orden está transitando por esa senda de la nueva vanguardia. Porque nosotros, bueno, desde que empezamos en la universidad fue creando un ideario propio de los venezolanos, con todo el material histórico del cual disponemos,
pensadores venezolanos, porque el problema es pensarnos a nosotros mismos. Nosotros no nos hemos dado la tarea de pensarnos. Y naturalmente esas élites que no nos han pensado nunca ha sido todo el fracaso que hoy en día se evidencia, pues, porque evidentemente el socialismo no tiene patria. Por eso es que es tan importante tener patria. Si tú no tienes conciencia de lo que es Venezuela, si tú no tomas a Venezuela para ti, y para eso es que viene toda esa parte del ideario y de la construcción del individuo. Correcto. Si tú como individuo no te respetas, no vas a respetar a los tuyos, no vas a respetar a tu entorno, por lo tanto no vas a respetar a tu país, tienes esto. Así es. Y bueno, ya llegando al final de esta excelente transmisión, este espléndido conversatorio, esta espléndida discusión de estos puntos. No, por favor, gracias a ti, Noel, por brindarnos tus luces, por dar ese rayo de esperanza también al Venezuela, de verdadera esperanza, que es la luz, que es el pensamiento, que es rescatar nuestros valores patrios, que es querernos a nosotros mismos, que es querer a Venezuela, que todavía Venezuela es posible rescatarla si nosotros, como bien lo acaba de decir, si nosotros nos queremos, nos respetamos y bueno, damos todo por Venezuela. Como bien decía Noel, se necesita de una vanguardia, una nueva vanguardia que piense en el país. El movimiento nacionalista ahora está transitando esa senda con ese estandarte del nacionalismo venezolano como ideario, con planteamientos concretos como el Plan de Nación en su primera y segunda fase, y bueno, un manifiesto que pretende inspirar a los venezolanos, levantar la autoestima, sacarlo de esa depresión, como lo dijimos en nuestros comunicados, transformar esa depresión en acción y esa frustración en esperanza. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta importante transmisión. Esperemos que sea de comprensión y reflexión para todos los venezolanos. Les invito a que vean nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @ordenvenezuela. La red de Noel es @NoelLeal en Twitter. En Instagram también es igual, ¿verdad, Noel? En Instagram es Noel Leal Rojas. Ok, ya saben, en Instagram, Noel Leal Rojas. Mis redes oficiales, tanto en Twitter como en Instagram, @NelsonRZ33. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! Venezuela quiere orden. Muchas gracias. Viva Venezuela. ¡Viva Venezuela! Noel. Gracias. No, vale, gracias a ti. Espléndido como siempre.